Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Según la historia oficial, había y todavía hay 3 ciudades-estados antiguas en el mundo conocido que controlan este espacio habitable artificialmente cerrado: City of London o Londres finanzas, Roma con el Vaticano religión y Washington DC militar. Roma y Londres, según los mapas, la arquitectura y las fuentes históricas, parece que son bastante antiguas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Washington DC, la ciudad-estado militar del mundo, que pertenece al Nuevo Mundo, entre comillas, supuestamente descubierto solo después de 1492? ¿Es tan vieja como las otras dos? Sabemos que el antiguo orden mundial, es decir, el que controló este espacio habitable antes del último reseteo que tuvo lugar hace 250-300 años, y el actual orden mundial que controla el mismo espacio habitable, eligieron los 2 primeros lugares, es decir, Londres y Roma, con mucho cuidado y mucha precisión. ¿Podría ser Washington DC una excepción o es parte del mismo plan y el mismo paquete? Para aclarar el asunto y responder a estas preguntas, y no solo, tenemos que hacer un pequeño viaje en la historia secreta de América. ¿No te has preguntado nunca por qué en el continente americano había y todavía hay más edificios y arquitectura llamada romana, entre comillas, que en ningún otro sitio de este mundo? Huellas bastante recientes de un gran imperio que se extendió por todo el mundo con su única tecnología de construcción y Estado de Derecho. Es posible que no hayan sido los chicos buenos, entre comillas, como actualmente nos imaginamos, pero según lo visto, por ejemplo, edificios, carreteras, baños públicos, energía libre y limpia y mucho más, parece que ningún imperio en todo el transcurso del tiempo se ha preocupado más para el bien mayor de su gente. Este imperio mal llamado romano, intencionalmente empujado mucho atrás en el tiempo y confundido con el imperio romano europeo en un momento crítico de su historia relacionado con la catástrofe mundial del siglo XVII, provocada entre otras cosas por el apagón o el gran impacto destructivo en el túnel que conecta el Ártico con el mal llamado Antártida, ha sido dividido en 2: el imperio occidental con la capital en Nueva York, América, y el imperio oriental con la capital en Bizancio o Constantinopla. Cuando dicen que los vencedores escriben la historia, ¿significa siempre que los vencedores se presentan a sí mismos como los chicos buenos, entre comillas? ¿Qué pasa si el punto de escribir la historia es escribir a los vencedores? El arquetipo de fingir la muerte de algo o alguien para controlar desde las sombras es muy antiguo, jugado en la historia y la literatura hasta la saciedad. ¿Qué mejor manera de oscurecer su posición y solo se menciona como un pasado antiguo? Piénsalo, ¿qué pasaría si los vencedores decidieran asumir el título de romanos, entre comillas, después de que la civilización original fuera eliminada o reemplazada? Esa sería una razón para que los vencedores ocultaran su origen sin dejar de abrazar la estética romana, ¿no? ¿Qué te parece? Nueva York es el Empire State y las narrativas principales afirman que George Washington, en una carta de agradecimiento de 1785 al Consejo Común de Nueva York por otorgarle la libertad de la ciudad, dijo que Nueva York sería la sede del imperio. Ahora,
1785 fue bastante temprano para determinar que los Estados Unidos sería un gran imperio, considerando que supuestamente acababa de ganar la guerra revolucionaria contra Gran Bretaña un par de años antes y lógicamente no estaría en posición de comenzar a ser un gran imperio cuando solo está estableciendo su primer gobierno. La arquitectura y las estatuas romanas, entre comillas, se encuentran por todas partes en todos los continentes. Ahora, ese gran imperio podría incluso tener un nombre diferente. ¿Quién sabe cómo realmente se llamó? Sabemos que se llamó Imperio Romano porque ellos lo dijeron, pero la inscripción de Roma no se encuentra en los panteones, catedrales, estatuas o torres. Está perdido, y llamarlo Tartaria también es un error. En mi opinión, si usamos la misma lógica que para Roma, ¿no? Sabemos que el Imperio Romano oficialmente reconocido se ha transformado con el tiempo en el llamado Sacro Imperio Romano, que estaba centrado en el actual territorio de Alemania. Esto significa que Alemania está estrechamente asociada con el Imperio Romano, ¿no? Bien, pero ¿alguna vez se identificó el Sacro Imperio Romano con América, mientras la evidencia del Imperio Romano antiguo en América está por todas partes? Tienes que tener en cuenta que la capital actual de Estados Unidos, Washington DC o Washington Distrito de Columbia, alguna vez se conoció como Norumbega. Norumbega se parece mucho a Nuremberg, una ciudad de Alemania. Cuando el Tercer Reich estaba en ascenso, Nuremberg se convirtió en la obra maestra geográfica del poder militar del país. A menos que haya algún otro significado histórico para distinguirlo, parece un nombre y un lugar extraño para elegir en Norteamérica y la capital de los futuros Estados Unidos, la ciudad-estado militar del mundo actual. Teniendo en cuenta todo esto, no me parece extraño en absoluto que Julio César esté representado en la parte superior en el lado estadounidense de este mapa de 1633. ¿Es posible que la región de Norumbega fuera la misma que la ciudad de Norumbega? Una ciudad mucho más grande y rica que cualquiera que podamos imaginar ahora y que podía explicar todos los hermosos edificios situados en Washington, Baltimore y Filadelfia. Ahora, ¿y si todos fueran parte de una gran ciudad? En la imagen tienes un mapa con la representación temprana de Terra Nova, Baja California y Amazonas. Este es uno de los primeros mapas que muestra los resultados de la exploración española del interior de América del Norte y del Sur. En el continente de América del Sur está registrado el gran viaje de Francisco de Orellana entre 1539 y 1542. Comenzando en Quito, Orellana viajó a través de los Andes hasta el Amazonas, bajando por ese gran río hasta su desembocadura. Originalmente en 3 partes, este mapa ha sido atribuido a Antonio Pereira, un marinero portugués. Las otras 2 secciones aún no han sido encontradas. Este mapa es increíble. La cantidad de cosas locas entre comillas que hay allí es asombrosa. Algo parecido a una nave voladora, un edificio romano entre comillas cubierto por lodo o tierra, una bandera muy atópica, una nave o un submarino, ciudades que se parecen a Londres o París en ese momento y algo que se borró o se desvaneció de esta pancarta. Solo se puede distinguir 2 palabras, Nova Est, y una letra, el H de la tercera palabra. Y como curiosidad y reflexión, te presento el monumento a George Washington situado en Washington DC,
antigua Norumbega, los proyectos y el proyecto ganador, con su certificado por supuesto. En 1854 una piedra conmemorativa con la inscripción Rome to America fue aportada por el Papa Pío IX. Esta piedra, llamada Piedra del Papa, fue robada por los miembros del partido americano nativista anticatólico conocido como los Know Nothings o No sé nada, antes de ser colocada durante las primeras horas de la mañana del 6 de marzo de 1854. Un sacerdote reemplazó esta piedra solo en 1982 usando la frase en latín a Roma Americae o Americanos de Roma en lugar de la frase en inglés de la piedra original Rome to America. Aquí hay otra cosa muy interesante. A la izquierda está el diseño original, sin construir por supuesto, del monumento a Washington en Washington DC, y a la derecha está el monumento que se encontraba directamente frente al Reichstag en Alemania. Eran realmente creativos en ese entonces, ¿no te parece? Bien, puedes considerar todo lo que hayas visto y escuchado solo un pensamiento al azar, pero a mí me parece que hay una vibra muy extraña en toda esta historia sobre la cual hay que reflexionar muy profundamente. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.